traigo va a ser despertando a la realidad. Vamos a ir al libro de los Romanos, capítulo 13, vamos a leer la escritura. El apóstol San Pablo hablándole a los romanos, capítulo 13, el verso 11. Sí, está bien ponernos de pie, pero vamos a leer la escritura en forma devocional, digamos la escritura devocional, y quizás tengo muchas más escrituras o algunas otras escrituras más adelante. Como el Señor nos vaya guiando, así nos vamos a mover en esta mañana. Este no va a ser un mensaje, sino una conversación que voy a tener con ustedes, pero es una conversación muy importante. Yo la digo muy importante, no porque lo digo yo, sino porque digo que es importante, porque la palabra siempre es muy importante. Entonces, el libro de los Romanos, capítulo 13, el verso 11. Estoy dándole tiempo que lo busquen y lo consigan. Entonces, estemos listos. Ya les hablé de esto, que voy a hablarles con todo mi corazón. Quizás tenga que entrar en historia, tenga que entrar en algunas cosas que como Dios nos ha movido, quizás tenga que hablar de algo, pero todo lo estoy haciendo con un buen propósito. Usted puede entenderlo como usted quiera, pero yo lo estoy haciendo con buen propósito y con el deseo de ayudar. El libro de los Romanos, capítulo 13, el verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz y andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Y el tema que vamos a desarrollar es despertando a la realidad. Señor nuestro Padre, te agradecemos en esta mañana por tenernos en este lugar. Bendigo tu nombre, Señor, porque sé que es tu bondad con nosotros y tu misericordia la que nos tiene en este lugar. Te damos que nos guíes en esta mañana, nos ayudes, que no hablemos nada de nosotros mismos, sino que tu palabra sea la que venga para edificarnos, fortalecernos y ayudarnos. En tu nombre maravilloso, William Marion Branca. Amén. Pueden sentarse, hermano. Quiero tomar el mismo tema que predicó el hermano William allá en Tucson, Jerusalén, en la Semana Santa del 1978. Y el tema que él predicó ahí a los ministros fue despertando a la realidad. ¿Y qué sería lo que el hermano William le quiso decir a aquellos americanos? Pues el hermano William lo que le quiso decir a aquellos americanos es que se dieran cuenta de la hora en que estaban viviendo. Lo que le quiso decir a aquellos americanos fue que se dieran cuenta del cumplimiento de las promesas de Dios para aquel día.
lo que Dios había prometido para aquella hora, para aquel día, para aquel tiempo, que ahora estaba siendo una realidad, mientras que ellos lo estaban buscando para un tiempo futuro. Y Él les mostró por la palabra de Dios que estábamos en el tiempo del cumplimiento de todas esas palabras. Estábamos en el tiempo del cumplimiento de todas esas escrituras. Estábamos viviendo una realidad tan grande, mientras tanto que todavía ellos estaban procurando vivir en una edad pasada. Y esto es lo que sucede muchas veces. No despertamos para entender la hora en que vivimos, para ver el día en que vivimos, para ver cómo tenemos que proceder, cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que andar en ese día. No investigamos cuál es la forma, cuál es la norma de caminar en ese día, sino que nos da igual seguir caminando y haciendo y practicando las mismas cosas que hemos tenido, que hemos estado practicando en el tiempo pasado. Así que el hermano William lo que les estaba tratando de mostrar a ellos allí, que despertaran a la realidad y se dieran cuenta cuál era el tiempo en que ellos estaban viviendo. Y ese es el mismo tema que yo quiero tomar en esta mañana con ustedes, despertando a la realidad. Ahora, ¿qué dice este mensaje para los americanos? ¿Entendieron los americanos eso? ¿Lo recibieron los americanos? No. ¿Saben ustedes qué hicieron los americanos? Los americanos se levantaron con la misma palabra, con la misma escritura y con escrituras que usó el hermano William, para probarle al hermano William por la escritura y con los mismos mensajes del profeta que él estaba errado y que no estábamos viviendo en ese tiempo. Que ese no era el tiempo del cumplimiento de esas promesas y que eso era una cosa que estaba en el futuro. Entonces ellos por la palabra, por la escritura, probaron al hermano William todo lo contrario de lo que él predicó con la escritura. Es que la escritura se presta para eso. La escritura se presta para muchas interpretaciones. Y la escritura usted la puede hacer muy elástica. Así que con la misma Biblia vienen los bautistas y le prueban a la gente que los pentecostales están errados. Y cogen la palabra y cogen la cita y con esa cita le prueban que los pentecostales están errados. Entonces vienen los pentecostales y toman estas mismas escrituras y vienen y les prueban a la gente que los bautistas están errados. Con la misma escritura con que se puede probar que los pentecostales están errados, con esa misma escritura los pentecostales prueban que los bautistas están errados. Y fíjese usted que con la misma escritura, con lo que los presbiterianos prueban que el bautismo es por aspersión, son con las mismas escrituras con que los bautistas prueban que el bautismo es por inmersión. Es la misma escritura. La escritura tiene esa elasticidad, o por lo menos no que la tiene, sino que la podemos hacer tan elástica. Entonces, ¿cómo podríamos conocer nosotros la verdad? ¿Cómo entonces podríamos conocer lo que es correcto, lo que es verdadero, lo que es justo? Primeramente tendríamos que ser predestinados para conocer la verdad. Porque ese es el caso de la escritura, de la palabra. El hombre de Dios se para y prueba la realidad del tiempo. Entonces vienen 20 de ellos y se paran y prueban con la misma escritura que eso no es así. Yo puedo estar predicando aquí, entonces después usted se puede parar aquí y con la misma escritura probar que yo estoy todo equivocado y que yo estoy errado y que eso no es así. Con la misma escritura. Entonces, ¿cómo haría usted para conocer la verdad
¿Cómo haría usted para conocer lo que es verdadero? Tendría primeramente que ser predestinado para conocer la verdad. Si estamos predestinados para conocer la verdad, es porque somos parte de la verdad. Entonces se necesita cierta percepción espiritual para usted distinguir cuando es la voz de Dios, porque la voz de Dios es la palabra, en los profetas, la voz de Dios es la palabra. Pero usted coge la voz de Dios por el razonamiento humano y usted puede probar que Dios está equivocado. ¿Se da usted cuenta? Y usted puede decir, pero Dios es injusto, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? Lo puede probar si Él en otra parte dice otra cosa. Entonces usted tiene que tener ese discernimiento espiritual, tiene que tener esa percepción profética para usted saber cuando la palabra de Dios está viniendo exactamente como salió de la voz de Dios, o cuando la palabra de Dios está viniendo por controversia, cuando la palabra de Dios está viniendo por razonamiento humano, por el intelecto, o viene por la inspiración de Dios. Usted tiene que tener el discernimiento, usted tiene que tener ese entendimiento, porque no hay otra manera. Con la misma palabra se te prueba una cosa y con la misma palabra se te prueba lo contrario. ¿Cómo puedes tú entonces saber cuál es lo verdadero? Es por elección, es por esa percepción, es una capacidad espiritual, una habilidad, la llama el hermano Branco. Es como una habilidad espiritual, una percepción espiritual que le permite a usted entender y diferenciar una cosa de la otra. De otra manera, usted no sabría cuál es la verdad. Dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz. Ahí está el asunto. Esta es una de las claves. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, de hecho, usted tiene que tener esa calidad de oveja para poder distinguir lo que es la voz de Dios y lo que no es la voz de Dios. ¿Ven? Bueno, mi propósito al estar aquí en esta mañana no es, ni mi propósito al estar aquí en San Felipe no es de lucha ni de problema con ninguno. Mi propósito al estar acá en San Felipe es de serle de bendición a ustedes. Porque yo estoy aquí por circunstancias. Circunstancias me movieron para estar acá. Ustedes saben que yo empecé a ministrar allí como conserje de la iglesia en Caracas, y eso era lo que Dios me puso a hacer. Eso fue lo que recibí. Procuraba tener la iglesia bien limpiecita, pasar el mope bien, pasarle los trapos a todos los bancos, tener todo limpiecito para cuando el pastor y los hermanos llegaran, atender el teléfono, ayudar a alguna persona que me pedía algún consejo, estar allí y estar ahí a tiempo y en mi ocupación, porque siempre he pensado que si en lo poco usted es fiel, Dios te pondrá en lo mucho. Pero si tú no eres fiel en lo poco que Dios te da, pues un día te lo quita y se lo da a uno que tiene más. Y usted dice, oiga, pero qué disparate. Dios le quita al que tiene menos y le da al que tiene más. Esa es cosa suya y quiere pelear con Dios. Así es que Él dice que Él hace. Y Él dice que así es que Él lo hace porque así es que a Él le gusta hacerlo. Entonces yo he pensado que si en lo poco usted es fiel, en lo que Dios le pone a hacer, y usted es fiel en aquello, pues Dios lo colocará en lo más. Y todavía hay algo más grande que está por el futuro, en lo cual el Señor nos va a colocar. Porque nosotros vamos a actuar estando aquí en la tierra. Aquí en la tierra, comiendo carne y bebiendo leche y mantequilla y pan, pero más jóvenes y más fuertes, con más visión.
Pero si en lo poco eres fiel, en lo mucho vas a ser colocado. Bien, entonces, cuando yo estuve esa vez allí, pues eso fue lo que Dios me puso a hacer. Cuando Dios me removió para el oriente de Venezuela, empezamos a predicar. Dios nos dio una iglesita de 12 personas. Comencé ahí predicándole esos 12. Cuando ya tenía como 500 hermanos allí, Dios me removió para el evangelismo. Bueno, empecé el evangelismo, pero cuando el hermano Branham dijo que la obra evangelística terminó y que ya eso terminó, yo me di cuenta que estaba fuera de tiempo. Pero si la obra evangelística terminó, creo que desde el año 63 había terminado, y todo lo que quedan son movimientos intelectuales. Entonces lo que yo cargo por Venezuela es un movimiento intelectual, y yo no quiero estar en un movimiento intelectual, así que me voy a trabajar para mantener mi familia. Y tuve problemas allí en Maturín, y hubo dificultades, y yo estaba buscando la guianza de Dios hacia dónde me venía. Un día atravesando una avenida, pues sucedió algo. Yo tenía alguna indicación ya en mi corazón, pero todavía no estaba bien confirmado. Y iba atravesando una avenida y pasó un remolino detrás del carro donde yo venía, un Volkswagen, y pasó un remolino y agarró un árbol, lo arrancó de raíz. El árbol, completamente, un árbol grande. No era una matica esa de jardín, ¿no? Un árbol. Ustedes me entienden cuando le digo un árbol en una avenida, grande. Y el remolino lo agarró, lo torció, lo levantó, lo sacó de raíz, reventó las raíces y nos los tiró así. Gracias a Dios que la parte gruesa del árbol no cayó sobre el carro, nos hubiera matado. Pero toda la rama y todo el follaje, cuando yo freno y veo para atrás, ¿qué es esto que ha pasado? ¿Quién tumbó ese árbol? Oigo el viento, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Me bajo del carro, le digo a mi esposa, ella iba conmigo, creo, ese día, si mal no recuerdo, creo que iba conmigo en el carro. Yo le dije a ella, prepara las cosas, nos vamos esta tarde mismo. Me dijo, ¿qué? No, nos vamos esta tarde. Ella no estaba entendiendo, pero yo estaba entendiendo que tenía que salir de allí. O me esperaba algo triste. Empezamos a preparar las cosas esa misma tarde, y yo creo que esa misma noche conseguí un hermano que me transportara a Barquisimeto, y me vine sin tener casa, sin saber a dónde iba a llegar. Por allá había un hermano que me dio hospedaje, llamado hermano Panadito, y por ahí nos colocamos, y Dios nos ayudó. Y yo digo que Dios nos ayudó durante el tiempo que estaba allí, y aunque yo tenía el propósito de trabajar en lo material, Dios no me permitió seguir laborando en el asunto de las grabaciones, en los folletos, en lo que el Señor me permitió laborar, hasta que llegó el tiempo en que Ebenezer nos expulsó. Bueno, Ebenezer dice que expulsó la basura. Así sería, a lo mejor que sí. Yo nunca he dicho que soy algo y que soy algo bueno, puede que hasta haber sido la basura, pero como él dice que él escoge lo vil es la basura, y lo menospreciado para él hacer lo que él quiere, pues yo le digo amén a todo eso. Yo nunca dije que no estaba bien lo que dijeron. Será así. Cuando me dijeron, hermano, están diciendo que lo que votaron fue la basura, yo le dije, a lo mejor, hermano, yo no me preocupo por eso, porque no estaba en mi corazón hacerle mal a nadie. Estaba en mi corazón servirle al Señor, seguir en lo que yo pudiera hacer. No estaba en mi corazón hacer una cosa mala. En mi corazón estaba hacer algo que fuera justo y correcto y agradable a Dios. Siguió en mi corazón el deseo de sacar esos folletos, y empezamos a luchar. Y yo le estaba contando al hermano Mota que las primeras resmas de papel que nosotros picamos para meterse la maquinita que teníamos chiquita, ¿saben ustedes con qué la picamos? Con un serrucho. Las picábamos con un serrucho, hermano, las apretamos con bloque y tal y dale, con serrucho, porque no teníamos guillotina. Entonces hablé con el hermano
Recuerdo que hablé con el hermano Prado esa vez para que nos prestara la guillotina. El hermano Prado, usted tiene esa guillotina allí. En 10 minutos yo hago todo lo que en 4 o 5 horas hago ahí con ese serrucho. No se puede. Bueno, no se puede, hay que seguir con el serrucho. Hasta que el Señor nos permita tener una cosa mejor. Pero seguimos adelante y luchando. Y hasta en los días de culto hubo hermanos que nos llamaron la atención por el tiempo de culto, era que no podíamos, porque el tiempo no nos daba, porque los instrumentos que teníamos no nos facilitaban trabajar. Entonces yo tenía que trabajar con aquello, porque aquello estaba en mi corazón y ardía para sacar aquel mensaje y sacar aquellos folletos. Bueno, Dios nos ayudó. Luego Dios permitió que la imprenta se mudara hacia Valencia. Los hermanos de Valencia me dieron acogida allí y hasta el día de hoy ha sido una gran bendición la imprenta ahí en Valencia. Siguió adelante la obra allí. Dios nos permitió conseguir una mejor maquinita de imprimir. Dios nos dio un hombre especial como el hermano Mota para que siguiera imprimiendo. Bueno, hermano Mota nos costó sus dolores de cabeza para enseñarlo. Yo pensé que ya estaba desanimado. Yo, este hombre, ¿cuántos años necesitará para que aprenda a hacer esto? Le decía yo. Pero Dios lo ayudó. Y él no era nunca impresor, no era nada de eso. Dios lo ayudó, no es que lo hace tampoco perfecto, pero hace lo que puede. Estoy mostrándoles a ustedes, estando la imprenta allí, en Valencia, fue cuando yo empecé a pensar, ¿qué estoy haciendo yo aquí en Barquisimeto? Ahora, yo conocía algo que oí de Barquisimeto que ustedes nunca habían oído, ni nunca se lo he dicho. Y es que siempre que yo iba en el extranjero, cuando iba para acá, por todos estos países de Chile y todos esos países, Argentina, etcétera, a predicar, ellos llamaban a Barquisimeto la Jerusalén de la América Latina. Aquí viene el hermano de la Jerusalén de la América. Entonces Barquisimeto fue llamada la Jerusalén de la América, porque de ahí salía el mensaje, porque de ahí salían los folletos, porque de ahí salía todo. Esa fue la Jerusalén de la América. Pero yo recordaba que la Escritura dice que en Jerusalén fue donde a él lo colgaron en una cruz y lo metieron también entre los ladrones. Usted sabe que en Jerusalén lo pusieron entre los ladrones a él, lo llevaron a los ladrones, lo metieron entre los ladrones y en 13 números ahí lo crucificaron como un ladrón y lo pusieron en vituperio. Y yo dije, no será. No estoy hablando de esto para que los hermanos de allá de Barquisimeto empiecen a salir de allí, ¿no? No vayan a ocurrírsele hacer eso, ¿no? Porque estarían haciendo una cosa fuera del plan de Dios. Estamos hablando de estas cosas para mostrarles a ustedes, porque no importa donde usted esté. Los hermanos allá en el primer tiempo, cuando crucificaron al Señor, muchos siguieron viviendo en Jerusalén, no fue así. Ellos no fueron los que lo crucificaron, pero ahí en esa ciudad hubo los que lo crucificaron. Entonces yo pensé, seguramente Dios lo están echando de Jerusalén. Y Dios es la palabra. Bien, empecé a buscar el propósito de yo mudarme era más que todo, después de ciertos problemas que se presentaron, era más que todo con el propósito de estar más cerca de la imprenta. Yo no tenía otro propósito, estar más cerca de la imprenta. Estaba buscando por ahí cerca de Bejuma, por ahí cerca de Valencia. No podía conseguir un lugar en Valencia, entonces estaba buscando por ahí lo más cerca posible. Ese era mi propósito. Entonces las circunstancias hicieron que yo llegara aquí a San Felipe. Yo estoy aquí por ciertas circunstancias, pero no tengo el propósito de serle de problema a ustedes. No me vine con el fin de serle de problema. Deseo serle de bendición a ustedes. Y si mi presencia entonces resulta ser de problema, y si lo que Dios me dé para predicar resulta ser de problema, entonces es mejor que el Señor me remueva de este lugar hacia otro lugar.
Ustedes me entienden. Yo no quiero ser de problema a ustedes. Yo no quiero ser de problema al hermano Muñoz, porque cuando yo llegué aquí, ya Dios tenía al hermano Muñoz aquí. Cuando yo llegué aquí, ya Dios tenía al hermano Quiñones en el Yaracuy. Cuando yo llegué aquí, ya el hermano Miguelito Azócar estaba aquí. Cuando yo llegué aquí, ya el hermano Ramón estaba allá en Barquisimeto. Bueno, hablando de los de acá de Yaracuy, estaban aquí. Dios los había colocado, Dios los había vindicado, Dios los probó, que eran personas puestas por Él. Y a mí me movieron circunstancias, yo no sé por qué estoy aquí. Yo podría estar en otra parte, pero sí estoy con el deseo de serle de bendición a ustedes y de ayuda a ustedes. Ahora, para hacerle de problemas, para hacerle de calamidad, no estaría. No importa lo que se pierda, más valdría que el Señor me remueva hacia otro lugar y que la obra siga adelante. Porque la única cosa que puede ayudarnos, cuando le digo que estoy en ayuda de acá para ustedes, no crean que yo en alguna forma pienso que puedo ayudarles en lo humano. La única cosa en que la cual yo pienso que puede ayudarnos a nosotros es la palabra. Y todo lo que es antipalabra no nos ayuda, sino que nos desayuda. Todo lo que es antipalabra, en vez de ayudarnos, lo que hace es estorbarnos. Bien, seguimos adelante. Les estoy hablando de mi propósito al estar acá. Y el deseo que yo tuve de que todos se juntaran bajo una carpa. Porque entendí, por el hombre de Dios, que el ministerio de carpa no era solamente salir de un salón para entrar a una lona, con las mismas cosas que usted ha traído del salón y con las mismas costumbres. No, entendí que en la tercera dispensación, en la dispensación del reino, donde se movía el pueblo, la congregación bajo carpa, era un ministerio para la unidad del pueblo. Por eso fue que insistí y por eso fue, como se dice, que les insinué. Nunca obligué a nadie sobre esto, les insinué. ¿Por qué? Porque cuando consulté con el hombre de Dios, me dejó entender eso mismo. Amén. Cuando consulté con el hombre de Dios, me dejó entender eso mismo. ¿Y no has visto tú que ese es el propósito del ministerio de carpa? Tenemos que explicártelo. ¿O tienes que captarlo por lo que el Señor ha hecho? El ministerio de carpa es una de las partes del ministerio, es juntar al pueblo de Dios. Entonces entendí que el ministerio de carpa tenía que ver con esa unidad. Y entonces vi que estando la mayoría del pueblo juntos, estando la mayoría del pueblo unido, bajo un ministerio consciente de la hora en que estamos viviendo, entonces el pueblo podría ser mejor alimentado. Estando el pueblo de Dios junto, unido, bajo un tipo de ministerio, consciente de la hora, entendiendo el plan de Dios para esta hora, entendiendo lo que es una nueva dispensación, entendiendo lo que es un nuevo día, entendiendo lo que es entrar al evangelio del reino, dejando atrás la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia con sus prácticas y con sus maneras, y entrando a la manera establecida para la dispensación del reino. Un hombre con ese entendimiento, con esa capacidad espiritual para entender la hora y consciente de eso, pues poniendo todo este pueblo bajo su ministerio, sin duda que el pueblo sería mejor alimentado y una alimentación más uniforme. Ese era el propósito, esto era lo que estaba en mi corazón. No era para mal. Yo espero que los ministros me entiendan
espero que los hermanos me entiendan y espero que todos entiendan que estoy con el propósito de ayudarles y que estoy dispuesto a cualquier cosa con tal que la unidad y la bendición del pueblo siga adelante. ¡Amén! No importa a dónde Dios tenga que removernos. Usted no quiere ser de tropiezo para el pueblo de Dios. Usted no quiere ser de calamidad para los hijos de Dios. Usted quiere ser de bendición, ¿verdad que sí? Esto fue el propósito de la carta. Esto fue lo que yo tuve en mente, lo que vi, lo que entendí. No entré en explicaciones, pero ya había consultado al hombre de Dios sobre esto. Ya lo había captado por los mensajes, por la palabra. Entonces, hermano, yo creo que mi tema en esta mañana es despertando a la realidad. Despertando a la realidad del tiempo en que estamos viviendo. Ese es mi tema en esta mañana. Yo espero que algunas cosas que tenga que hablar no le vayan a ser de ofensa a usted, sino de bendición. La intención de mi corazón es de bendición. No estamos viviendo en la dispensación de la ley. Esta dispensación tuvo su manera, esta dispensación tuvo su forma en que Dios estableció para el trato con el pueblo. La dispensación de la ley tuvo su manera. Dios indicó cómo era que los ministros tenían que comportarse, cómo tenían que comportarse los levitas, de dónde tenían que salir para poder ser levitas, cuál era la ocupación de los cantores. Ustedes lo ven en la Biblia que dice que había un grupo de cantores, había un grupo entonces que llevaban la palabra a los que enseñaban, había un grupo que limpiaban el templo, había un grupo que preparaban el sacrificio, había un grupo para una cosa y para otra, y eso ustedes lo pueden ver en la ley, cómo era que tenía que cada uno de ellos conducirse, porque Dios había establecido a través de un profeta dispensacional la manera, la forma, cómo se debía de conducir esos ministros y el pueblo, y qué era lo que tenían que enseñar. Ellos tenían que hacer eso. Si se salían de eso, se salían del plan de Dios para la hora. ¿Ustedes me entienden? Ellos tenían que hacer eso. Luego entonces apareció Jesús. ¿Y Jesús qué trajo? ¿Otra vez la ley? No. Jesús trajo un nuevo pacto. Todo eso, el pacto de la ley quedó atrás. Entonces hoy aparece también estos dos mensajeros hablando la palabra de juicio sobre las naciones y el fin de los gentiles, y la palabra de juicio sobre la bestia. Ahora, por cuanto es la palabra de Dios la que está hablando, ya está hablada y Dios la tiene que cumplir. Amén. Pero todo eso se va desarrollando. ¿Desde qué ángulo usted lo está mirando? Depende del ángulo. Entonces estamos en la edad del Hijo del Hombre. Esta es la edad en que nosotros estamos. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seremos verdaderamente libres. ¡Amén! Ya el Hijo del Hombre nos ha libertado. Nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros estamos unidos aquí por un compañerismo. Estamos unidos aquí por amor. Estamos unidos aquí por la palabra. Porque sabemos que hay un plan que Dios está desarrollando y nosotros queremos estar en ese plan y queremos cooperar con todos los que están cooperando en ese plan. Pero ya el Hijo del Hombre nos ha libertado. Nosotros no tenemos nexo, no tenemos, digamos, ataduras. No, nosotros no estamos para ningún yugo. Nosotros no pertenecemos al yugo de la ley. Nosotros no estamos ya bajo el yugo de la dispensación de las iglesias. Nosotros estamos libertados por el Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué nos dice el hermano?